Així que hi entrareu, trobareu un pollí fermat que ningú no ha muntat mai encara. Desligueu-lo i porteu-lo. Si algú us pregunta per què ho feu, responeu-li, el Senyor l'ha de menester. Però de seguida us el tornarà. Ells se n'anaren i trobaren un pollí fermat al costat d'una porta, fora al carrer, i el deslligaren. Alguns dels que eren allà els deien, què feu que desligueu el pollí? Ells respongueren, tal com Jesús els havia dit, i els van deixar fer. Llavors, portaren a Jesús el pollí, li van posar al damunt els seus mantells i ell hi va muntar. Molts van estendre els mantells pel camí i d'altres ramatge que tallaven dels camps. Els que anaven davant i els que hi seguien darrere cridaven, Hosana, beneït el que ve en nom del Senyor, beneït el regne que arriba, el del nostre pare David, Hosana a dalt del cel. Jesús va entrar a Jerusalem, al temple, després de donar una mirada tot al voltant, com que ja era el vespre, va sortir amb els 12 cap a Betània. Bé, aquest text és el primer passatge que inicia els relats dels fets de la passió de Jesús. Jesús va a Jerusalem plenament conscient de quin serà el seu final. En el camí de pujada a Jerusalem, ja els hi diu als seus deixebles, ho veiem al capítol anterior de Marc, els hi diu, ara pugem a Jerusalem i el fill de l'home serà entregat als grans sacerdots i als mestres de la llei. El condemnaran a mort i el posaran en mans dels pagans. L'escarniran, li escupiran, l'assotaran i el mataran, però al cap de 3 dies ressuscitarà. En aquesta entrada a Jerusalem està en joc el tipus del messianisme que encarna Jesús. No entra, com hem vist, com un rei triomfant dalt de cavall i amb espasa, com seria propi del que esperava aquell poble. Esperaven d'ell que entrés d'una forma més triomfant, més abassegadora. No en va, se'l crida fill de David, el rei de Jerusalem. Jesús entra dalt d'un pollí. I en l'elecció hi ha 2 fets molt significatius. Primer, les instruccions dels deixebles i la submissió del que deixa el pollí. Queda palesa en aquest acte l'autoritat de Jesús. Una autoritat que expressa des de la humilitat més absoluta. És una sorpresa pels que esperaven un altre Jesús. A pesar dels Hosana que llegim en el text, tan sols uns pocs dies després veurem en què es converteixen aquests Hosana a Jesús. Però la pregunta que m'agradaria que ens féssim aquest matí és quin Jesús esperem nosaltres? Un Jesús que entra a la nostra vida i ens lliura de qualsevol mal? Un Jesús a voltes que esperem que sigui màgic? O un Jesús que ens acompanya i ens ensenya a seguir-lo en el camí de la creu? Que ens acompanya en els dies clars i en els dies foscos. Que ens acompanya en les nostres solituds. Passi el que passi a la nostra vida. Ens acompanya en aquest camí en el que ens ensenya des de la seva humilitat i des de la seva autoritat com donar la nostra vida pels altres, com ell ho va fer. Molt bé, fins aquí aquesta petita reflexió sobre el text de l'Evangeli de demà. Ara tinc el plaer
presentar-vos el nostre conferenciant d'avui. Per favor, Víctor, si pots obrir micro i vídeo. Bé, Víctor Hernández és ja un conegut de l'Espai Obert. És la segona vegada que el convidem a participar. Ell va néixer a Rio Verde, a Mèxic, però ja fa un grapat d'anys que està entre nosaltres. És doctor en Psicologia per la Universitat Autònoma de Barcelona, llicenciat en Psicologia per la Universitat Nacional Autònoma de Mèxic, és llicenciat en Teologia també pel Seminari Teològic Presbiterià de Mèxic, és psicoanalista en pràctica privada a Barcelona i és pastor de l'Església Evangèlica de Catalunya, que forma part de l'Església Evangèlica Espanyola. Per tant, és un pastor molt apreciat per la nostra comunitat, tant per la seva praxis pastoral com per la seva ensenyança teològica. Moltes gràcies, Víctor, per estar amb nosaltres. Et dono la paraula i tot és teu. Moltes gràcies, Joel. Se sent bé, sí? Sí, perfecte. Molt bé. Bueno, bon dia a tothom o també bona tarda o bona nit si aquest vídeo es veurà després en un altre temps. D'entrada voldria agrair a Cristianisme Segle XXI convidar-me a aquesta sèrie de conferències, aquest cicle del 2021, titulat Com serà el món després del coronavirus. He mirat i escoltat les prèvies que estan a YouTube i he vist que estan força interessants, no? Les dues. A mi se m'ha donat per avui el tema de fe i església. I, bueno, intentaré compartir un parell d'idees, per dir-ho així, i amb molt de gust, sobretot, esperaria la conversa que pugui venir després. El mundo que será después del coronavirus es quizá la pregunta más habitual e inquietante que hemos vivido desde el confinamiento debido a la pandemia. Yo sí de entrada quiero decir que no soy capaz de decir nada o casi nada sobre el mundo que vendrá después del coronavirus. En principio porque no me parece que sea posible un ejercicio de anticipación o de visualización del futuro. Pero mucho menos me parece, o me siento capaz de decir algo sobre cómo serán las iglesias en ese mundo por llegar, ese mundo después del coronavirus. O cómo se articularía la fe que se profesa en el mundo y pensando en ese mundo de mañana, el mundo después del coronavirus. Diría que ese mundo futuro por venir, por ahora, es más un espectro del futuro. Aunque se tratase de un futuro inminente, es decir, que comenzase mañana o en el siguiente otoño porque ya estaremos vacunados, aún así, diría que sigue siendo más un espectro del futuro. Y que en ese sentido lo que expresa más son nuestras ansiedades. Y las respuestas que podemos o queremos imaginar sobre ese porvenir. Y en la medida en que estamos hablando de un espectro, quizá habría que pensar el significado que tienen ese tipo de términos, de palabras, un espectro o un fantasma, porque posiblemente
esto que llamamos espectros o fantasmas tienen mucha más realidad de lo que nos parece decir la palabra. Pero en todo caso, lo que ahora me parece importante es tomar nota de las angustias actuales, que nos hacen pensar en el mañana, ya sea con miedo o con ilusión, o incluso con esperanza. Y diría que de eso sí que podemos hablar, al menos yo creo que podemos intentarlo, ¿no? Porque tienen que ver con nuestro mundo en su antes y su ahora. Es decir, que yo no hablaré del mundo que será después del coronavirus, pero intentaré hablar con relación a esta pandemia sobre cómo era, ¿no? El antes, e intentaré decir algo también sobre la ahora. Porque esto ya se ha repetido miles de veces. El virus de la COVID-19 ha conmocionado y ha trastocado de tal manera nuestro mundo que posiblemente una de las ventajas que nos ha dado o que ha hecho posible es una cierta mirada sobre cómo era el mundo antes de la pandemia, cómo era nuestra sociedad, ¿no? Entonces, hablando de ese antes, intentando decir algo sobre este antes, la pandemia ha paralizado los ritmos vertiginosos de la vida social habitual. Y hemos visto a partir de ahí las costuras de esos flujos, las costuras del sistema de producción y reproducción de la vida social y económica. Y esas costuras, por no decir las contradicciones de esa vida que llamamos la vida normal, consisten en la estructura y la dinámica de algo que se conoce como biopolítica. ¿Qué es la biopolítica? ¿Qué entendemos por este término? Que me parece importante, fundamental para intentar comprender el mundo y el mundo desde antes de la pandemia. Bueno, la biopolítica es la manera como se constituyen y funcionan las sociedades democráticas en el régimen neoliberal. Michel Foucault nos ha enseñado que nuestras sociedades dejaron atrás el modelo pastoral de las sociedades antiguas, donde el Estado, el rey, por ejemplo, controlaba la vida de la gente, e incluso el soberano determinaba, por supuesto, quién vivía y quién moría. En la era moderna, la sociedad del siglo XX y del siglo XXI también ha dejado atrás otro modo de gobierno ya moderno, el modo de gobierno y educación de la sociedad por medio de lo que se conoce como las instituciones disciplinarias, es decir, la institución de la escuela, las escuelas, de los hospitales, de las cárceles, incluso se puede decir de las iglesias también. Este modo de gobierno y educación por mediación de estas instituciones también se ha dejado atrás en cierta manera. Y lo que se ha desarrollado es un modo de gobierno de la gente, de las personas, el gobierno de los vivos, diría Foucault, donde no se trata de imponer un poder sobre las personas de manera violenta o coercitiva, sino que se trata de una dominación sobre sujetos libres, y aquí este término es fundamental, ¿no? Sujetos libres. Un texto de Foucault lo expresa muy bien. Leo una pequeña cita. Foucault escribe: el ejercicio del poder no es violencia, ni siquiera es un consenso. El ejercicio del poder es una estructura total de acciones. Incita, induce, seduce, facilita o dificulta. Es un conjunto de acciones sobre otras acciones. Esto escribe Foucault. Y esta biopolítica se relaciona no tanto con los sistemas de producción y de las mercancías, que también,
pero se relaciona fundamentalmente con las conductas reales de las personas. Es decir, aquí lo que importa es el modo en que la gente, en que cada individuo consume, produce, desea, piensa, siente y trabaja. Como se puede advertir, esta estructura de dominación de la biopolítica neoliberal tiene como condición la libertad de cada persona. Es decir, opera precisamente sobre esa condición, la condición de cada persona, y que por cierto habría que decir es una libertad bastante ilusoria, porque es una libertad que en realidad no lo es. El filósofo coreano Byung-Chul Han lo expresa con bastante precisión, y cito aquí un párrafo un poco más largo de Han, en un libro bastante conocido suyo que se llama La sociedad del cansancio. Han dice, escribe, que vivimos en una sociedad de rendimiento, con una cultura, un ethos que nos exige que seamos personas que rinden, que dan rendimiento, y escribe esto, dice, el sujeto de rendimiento está libre de un dominio externo que lo obligue a trabajar o incluso que lo explote. Es dueño y soberano de sí mismo. De esta manera no está sometido a nadie, mejor dicho, solo a sí mismo. En este sentido se diferencia del sujeto de obediencia. La supresión de un dominio externo no conduce hacia la libertad. Más bien hace que libertad y coacción coincidan. Así, el sujeto de rendimiento se abandona a la libertad obligada o a la libre obligación de maximizar su rendimiento. El exceso de trabajo y rendimiento se agudiza y se convierte en autoexplotación. Esta es mucho más eficaz que la explotación por otros, pues va acompañada de un sentimiento de libertad. El explotador es al mismo tiempo el explotado. Víctima y verdugo ya no pueden diferenciarse. Esta autorreferencialidad genera una libertad paradójica que, a causa de las estructuras de obligación inmanentes a ella, se convierte en violencia. Las enfermedades psíquicas de la sociedad de rendimiento constituyen precisamente las manifestaciones patológicas de esta libertad paradójica. Es hasta aquí lo que escribe Han. Como podéis ver en esta descripción de Han de la sociedad del mundo, nuestro mundo antes del coronavirus, aquí la biopolítica no es tanto una forma de gobernar a la gente por parte de las instituciones públicas del Estado, aunque también, por supuesto, sino que consiste en una cultura derivada del nuevo capitalismo, donde son los individuos quienes tienen que gobernarse a sí mismos. Cada quien es un empresario de sí mismo, quien ha de calcular los costos y beneficios económicos de sus actividades, ha de incrementar sus competencias laborales, ha de potenciar sus activos intelectuales, ha de actuar con una inteligencia emocional que sea adecuada. Sobre todo, en conjunto, esto se da como una mercantilización de todos los aspectos de la vida de cada individuo, incluyendo los afectos e incluso las relaciones amorosas. Aquí yo querría pienso y querría sugerir los trabajos de una socióloga marroquí, Eva Illouz, que ha dedicado una serie de libros, investigaciones muy interesantes sobre la manera como los afectos, la vida amorosa, se ha mercantilizado, ¿no? Las emociones en el capitalismo, el consumo de lo que ella llama la utopía romántica,
pero también lo que ella llama la industria de la felicidad, la industria y la ciencia de la felicidad, que es lo que ella denomina la manufactura de la gente feliz, ¿no? Bueno, este es el mundo, esta es la sociedad nuestra a la que llegó el coronavirus. Y diría por eso que tiene mucha más importancia la mirada hacia atrás, tratando de comprender ese mundo ahora tocado por la pandemia. El filósofo italiano Giorgio Agamben venía señalando desde hace ya muchos años que nuestras sociedades viven en un permanente estado de excepción. Este es un término que él ha trabajado mucho, estado de excepción, donde la vida de las personas es una vida que se queda desnuda, como ocurre, por ejemplo, en un campo de concentración, o como le ocurre a los sin papeles, o como le ocurre a los asilados que están en un espacio sin ley esperando ser expulsados del territorio. Y este estado de excepción, que como Agamben venía diciendo desde hace mucho, se ha vuelto una normalidad, ¿no? Ahí cada individuo es un homo sacer, ¿no? Es decir, un ser apartado, separado de la sociedad, que sobre todo este homo sacer, que era una persona que había sido apartada para un sacrificio, pero que seguía viva, un sacrificio del culto a los dioses, pero que no se le sacrificaba, era una persona que podía andar por la calle y cualquiera le podía matar. Es decir, era alguien aniquilable, alguien que podía perfectamente ser aniquilado de manera impune. Esta imagen del Homo sacer que como muchos sabéis, Agamben la ha trabajado para explicar el funcionamiento de nuestra sociedad. Bueno, con la pandemia esta situación ha cambiado. Esto Agamben lo ha escrito mucho en el último año, porque dice que ahora todas hemos entrado a esta situación de Homo sacer, es decir, viviendo en un estado de excepción casi permanente. De nuevo, cito a Byung-Chul Han, nuestro filósofo coreano, quien expresa bastante bien cómo la condición de estado de excepción adquiere un modo muy dramático, ¿no? Dice Han, todos nosotros somos homini sacri, es decir, homo sacer, que es el término que usa Agamben. Todos nosotros, sin excepción, lo somos. No obstante, estos homini sacri tienen la particularidad de no ser absolutamente aniquilables, sino lo contrario, absolutamente inaniquilables. Son, en cierto modo, muertos vivientes, escribe Han. Ahora la nuda vida es en sí mismo sagrada, de modo que ha de conservarse a toda costa. También Agamben, como decía, esto lo ha expresado con cierto tono patético que no deja de ser interesante, en una nota suya publicada el pasado 20 de noviembre del 2020. Como sabéis, Agamben ha estado en un blog suyo escribiendo continuamente a lo largo de la pandemia. Y un párrafo suyo me ha llamado la atención y lo leo, porque él dice allí en esa entrada de su blog, escribe Agamben, la salud ha sustituido a la salvación. La vida biológica ha tomado el lugar de la vida eterna y la iglesia. Valgan estas notas para algo que tiene que ver con el antes. Pero ¿qué podríamos decir del ahora? Bueno, la pandemia ha sido un estremecimiento en nuestras vidas. Un estremecimiento, se puede decir así, de nuestra carne y nuestra alma. Porque nos hemos topado de bruces, y eso todos lo sabemos bien, con la realidad de la finitud, con nuestra vulnerabilidad. También con la desmesura del pretendido control de la vida normal.
Eso es precisamente de lo que nos damos cuenta, que siempre que decimos normal, esto es normal, lo que estamos diciendo es queremos tener el control. No es nada agradable que las cosas se nos salgan de control. Pero esto es lo que hemos sentido de manera palpable, real, como lo que se nos va de las manos. Y que seguramente se nos iba de las manos también desde antes. Lo que pasa es que ahora es evidente y innegable, ¿no? En este tiempo de pandemia, en junio de 2020, escribí una pequeña nota, más pensando como psicólogo, una nota que se publicó en el blog de Cristianismo y Justicia, que titulé Estrés postraumático y postconfinamiento, efectos psicológicos y la vocación de un trabajo conjunto. Precisamente allí en Cristianismo y Justicia, donde yo soy miembro de uno de los seminarios internos, el de teología, pero entre los diversos grupos de trabajo de Cristianismo y Justicia publicamos un pequeño librito que se llama, precisamente, muchos lo conoceréis seguramente, que se llama Diario de una pandemia, ¿no? Que recoge textos de muchos de nosotros sobre intentando dar cuenta de lo que hemos estado viviendo. En este texto pequeñito mío sobre el estrés postraumático, yo comento los efectos psíquicos del impacto emocional de la pandemia. Y bueno, perdón aquí, pero me cito. Estos efectos, como la ansiedad, la depresión, las alteraciones del sueño, el abuso del alcohol o de las drogas, las alteraciones perceptuales, las dificultades de concentración, el incremento de la sensación de aislamiento, de soledad, la baja motivación, el negativismo. Además de todos estos efectos del estrés causado en los primeros meses por el confinamiento, se ha registrado también un incremento en la violencia de género y también en la percepción negativa con relación al envejecimiento y la soledad. Esto escribía yo en junio del año pasado. Estas consecuencias en el ámbito de la salud mental son verdaderamente efectos de estrés postraumático, que lo que quiere decir es que no tenemos idea del alcance de las secuelas. Y la incidencia es claramente sobre la vida psíquica, porque las medidas sanitarias afectan inevitablemente, imponen, claro, la distancia, impiden o dificultan el contacto, por lo que se reduce o desaparece el reconocimiento en la mirada del otro, porque se limita o se termina, se hace muy difícil el afecto mediado por el cuerpo, la expresión del afecto mediado por el cuerpo. Se han coartado, evidentemente, los rituales de encuentro, de celebración, y fácilmente se instalan las fobias, la percepción de los demás como una amenaza real. Y toda esta dimensión de lo psíquico representa el cúmulo de renuncias y de sacrificios en aras de la salud física, evidentemente para reducir los contagios o podernos aislar con respecto al virus. Pero además de actuaciones e intervenciones desde el campo profesional de la salud mental, en esa nota yo señalaba que no será posible salir adelante sin la cooperación y la suma de recursos, de todos los recursos posibles. Es decir, esa no es una tarea solo de psicólogos, psiquiatras, de especialistas de la salud mental. Fijaros cómo tenemos la tendencia a pensar en que los problemas los solucionan únicamente los especialistas. Me parece que esto no es así. Yo en esa nota hablo de la importancia de sumar la gran diversidad de recursos que tenemos a la mano. El arte,
todas las artes, las tradiciones de espiritualidad, las experiencias de comunidades, me refiero a iglesias, pero también a organizaciones, a la vida asociativa, y sobre todo una voluntad de hacer sinergias y de no caer en protagonismos estériles. En ese sentido, las iglesias constituyen un recurso de vida comunitaria que ahora le resulta muy importante a la sociedad. Porque no se trata solamente de los encuentros físicos, que ahora no son posibles o que están muy limitados por las medidas sanitarias. Las iglesias han seguido realizando sus celebraciones litúrgicas y sus encuentros de manera virtual en buena medida. Pero aquí lo que es importante, me parece, es considerar que el sentido de comunidad no se reduce a la conexión. Es decir, aquí tendríamos que hacer una distinción entre conectividad y comunidad. No es lo mismo, y esta distinción importa. Porque ciertamente el uso de las nuevas tecnologías y las redes sociales nos permite la conectividad, pero diría que hacer comunidad va mucho más allá que simplemente conectarnos. Hacer comunidad, acoger comunitariamente a los demás, o ser acogido comunitariamente por los demás. Diría que es otra cosa, va mucho más allá. La diferencia consiste en que el sentido de comunidad implica un compromiso el sentido de comunidad implica un compromiso de acompañamiento, un compromiso de cuidado del otro, de trabajo, de aceptación y de reconciliación. Y esto lo han podido hacer, lo han podido seguir haciendo las comunidades que ya lo practicaban antes de la pandemia, pero que resulta más complejo de realizar bajo las condiciones de la pandemia. Lo comunitario, que es lo que ha quedado más afectado, ha resultado ser la fuerza misma de las iglesias, en tanto que redes de vínculos, en tanto que estructuras de red, configuradas por vínculos mediadas por la fe. Y también es aquí donde al mismo tiempo se ha visto la dimensión más débil de las iglesias, porque las iglesias o las instituciones eclesiales donde su supervivencia está más bien centrada en la reunión celebrativa. Es decir, como si el éxito de una iglesia ha residido sobre todo, el éxito o la subsistencia ha residido fundamentalmente en la reunión celebrativa a la manera de una performance. Es decir, ahí donde va la gente, donde siempre va, porque ahí se tiene un tipo de celebración, un tipo de, diría técnicamente, de performance, de ritual performativo, y esto es lo que no se ha podido hacer en gran medida por la pandemia. Entonces las restricciones que impone la pandemia han sido muy dañinas para las iglesias, es decir, la reducción de sus ingresos económicos, la pérdida de miembros, etc. Y fijaros cómo en este sentido resulta muy importante la distinción entre conectividad y comunidad o sentido de comunidad. Diría que una de las maneras más importantes de resistencia y de sostén comunitario de las iglesias que se ha podido dar en la pandemia es el cultivo de la vida de oración, la vida de oración de los unos por los otros. La oración comunitaria siempre ha sido el modo fundamental de contacto que no es físico. Es decir, la manera como los creyentes, en el caso del cristianismo, se tocan, se miran, ha sido fundamentalmente, a lo largo de la historia,
la oración comunitaria, la intercesión, la acción de gracias en la oración. Hay que notar que la oración comunitaria es el recuerdo del otro por medio de la acción de gracias y en el clamor que surge de la vulnerabilidad, incluso la oración como lamento. Y viceversa, pasa lo mismo cuando uno se sabe acogido en las oraciones de otros. Pensad que en las comunidades cristianas de los primeros siglos, especialmente el siglo I y II, la gente de las comunidades cristianas de regiones distantes no se veía, incluso no se conocían entre sí. Las comunidades de Siria, de Asia Menor, de Egipto, del sur de Europa, no tenían un contacto entre ellas de tipo físico, ni siquiera tenían la imagen física del otro porque no se habían visto muchas veces entre ellos. Sin embargo, se conectaban por medio de las cartas y de las oraciones. También, evidentemente, de la palabra, los evangelios, las cartas que circulaban entre ellos. Y configuraron una red de comunidades que no solo resistió la caída del imperio, sino que además lo influyó de manera decisiva. Hacer comunidad apunta a algo más grande y algo más amplio que la vida local de una comunidad. Bueno, dije al inicio que no tengo idea de cómo será el mundo después del coronavirus y que tampoco soy capaz de decir nada del porvenir, ni con respecto a las iglesias o la vida de fe. Pero he dicho algunas cosas sobre el antes y el ahora, hablando del mundo, que es nuestro mundo, y de las iglesias que allí ocupan un lugar. Y entonces creo que podría decir algo sobre lo que puede significar profesar la fe, y concretamente profesar la fe cristiana. Aquí partimos del principio de que la fe cristiana, o al menos la fe bíblica, no es lo mismo que la religión. Esto es muy importante. La fe cristiana, la fe bíblica, no es lo mismo que la religión. Es cierto que con frecuencia tiene la expresión religiosa y se la considera como tal. Pero la fe bíblica aparece en contraposición con la religión, porque plantea a un Dios, el Dios bíblico, que no aparece, que no se muestra como tendría o debería o se esperaría que fuese un Dios, o que fuese Dios. Aquí para esto yo recomiendo mucho un libro que acabamos de presentar hace unos días, escrito por José Cobo, por mi buen amigo Josep Cobo, que se titula La paradójica realidad de Dios. El Dios bíblico se da fundamentalmente como la negación de esa entidad divina que existe en el ultramundo o en las alturas y que hace una tregua con los hombres. Por el contrario, lo que tenemos es la ausencia de Dios. Como trasfondo de una existencia, la nuestra, la existencia humana, que solo puede tomarse en el fondo de una de las dos maneras. O nuestra existencia es un don, es decir, la vida misma toda es un don, o es una contingencia radical. Es decir, frente a ello, o solo cabe la gratitud o el azar, la nada. Y esto es lo que tiene que la condición humana sea la de quienes vagamos errantes por el mundo, como arrojados en el mundo, para usar la expresión de Heidegger. Ahora bien, el Dios bíblico se muestra también como el Dios de la palabra, el Dios que nos da su ley,
Es decir, ese mandato radical, me refiero obviamente a los 10 mandamientos, que es su mandato radical de amarle y de amar al prójimo. Y a partir de esta revelación, la presencia de Dios en el mundo no es otra que la figura del migrante, la figura de la mujer usada en la red de trata, o la figura del niño que es abusado sexualmente. Menciono la imagen actual de lo que en la Biblia representan la viuda, el huérfano y el extranjero, con quienes el Dios bíblico se identifica absolutamente. Él dirá, yo soy el Dios de la viuda, del huérfano y del extranjero. En ese sentido, la ley de Dios es en realidad la exigencia del clamor del prójimo, o para decirlo con los términos de Manuel Levinas, la ley de Dios, que es el clamor del prójimo, es una exigencia que es prácticamente infinita. El filósofo Zizek, que es bastante conocido y que ha escrito un par de libros ahora en el tiempo de la pandemia, en este libro suyo, Pandemia, el COVID-19 sacude al mundo, comienza con una cita del Evangelio, el Evangelio de Juan, capítulo 20, verso 17, donde Jesús, el Jesús resucitado, le dice a María Magdalena, no me toques. En ese momento en que ella le reconoció, ahí después de la resurrección. Zizek reflexiona sobre este pasaje a la luz del hecho de que en la pandemia precisamente no podemos tocar a los demás. No podemos tocar al otro por causa del virus. Precisamente él trae a colación allí estas palabras de Jesús, del Jesús resucitado, no me toques. Y allí Zizek se pregunta por el significado de estas palabras de Jesús en el contexto nuestro de la pandemia. Y Zizek responde que al no poder tocar, lo que podemos hacer es mirar al otro a los ojos, sabiendo que el otro es tanto lo más lejano como lo más extraño a mí, una vieja idea que había desarrollado Freud ya. El otro es lo más cercano o lo más extraño al mismo tiempo. Y aquí Zizek cita una bella y tremenda frase de Hegel, del joven Hegel. Dice, el ser humano es esta noche, esta nada vacía que lo contiene todo en su simplicidad, riqueza inagotable de muchas representaciones, de imágenes, ninguna de las cuales llega precisamente a su espíritu, o más bien no están en él como realmente presentes. Se vislumbra esta noche cuando uno mira a los seres humanos a los ojos. Esta es la cita de Hegel. Y así en el impedimento para tocar, e inspirado en el texto evangélico, Zizek dice que el virus no puede arrebatarnos eso, el que podamos mirar con intensidad, el que podamos mirar con gratitud al otro, ante su enigma, ante lo que permanece opaco para nosotros. Y esto me lleva a la meditación que hace Jean-Luc Nancy, este filósofo francés. Escribió un pequeño librito de este relato de Juan capítulo 20, del encuentro entre el resucitado y María Magdalena. Este librito titulado Noli me tangere, que es la expresión no me toques, ¿no? Y allí Nancy analiza el encuentro entre el Jesús resucitado y María Magdalena, tanto en el texto griego como en la tradición pictórica occidental, los cuadros, algunos bellísimos que se han pintado sobre esta escena entre Jesús y María Magdalena. No me toques, noli me tangere. En este pequeño libro, Nancy
señala que el verbo griego de tocar, aptein, también se puede traducir como retener, como detener, que eso significaría que Jesús le dice no me toques, o también no me retengas, o no me detengas contigo. Y Nancy hace así una interpretación de la resurrección como una partida, como aquello que hace posible la presencia, solamente a partir de la despedida. En ese sentido, es la muerte o la desaparición del otro lo que hace posible reconocer todo el peso de su presencia. En ese sentido, parece que las personas reales no acaban de mostrarse para nosotros en su alteridad, sino cuando ya no están, cuando ya se han marchado. Nancy lo dice así: los muertos están muertos, pero en tanto que muertos no dejan de acompañarnos, y nosotros no dejamos de partir con ellos. Pero también hay otro detalle del relato, allí en el Evangelio de Juan, capítulo 20. Al inicio, María Magdalena confunde al Jesús resucitado con el jardinero, con el hortelano. Con ese hombre que está allí como un hombre de la tierra y que trabaja la tierra. Es otro. Es decir, el resucitado allí es otro. Y ese otro entra en el ámbito del reconocimiento familiar, pero a partir de la dimensión de lo extraño, de lo ajeno, de lo que está fuera y más allá del círculo familiar. Pero es allí, en ese otro extraño, donde ella descubrirá al Maestro, al Señor resucitado. Y esto nos habla de algo fundamental para la fe bíblica. La resurrección es tanto la manifestación de lo increíble, es decir, lo que no es posible de creer, lo que no se sustenta con evidencias, lo que es algo que se define precisamente como in-creíble, no creíble. Esto por un lado, pero la resurrección es también, y esto me parece muy importante, el colapso del mismo tiempo. Porque en la resurrección el tiempo ya no es el tiempo. La resurrección para la fe cristiana es algo que ha ocurrido en la historia, pero al irrumpir en la historia como resurrección, lo que se produce es una destrucción de la historia. De lo que nos habla la resurrección es del fin del mundo, del fin de la historia, del fin de la sociedad misma. Y esto es lo que conduce al creyente a no esperar otro mundo, a no esperar un mundo mejor o un mundo mejorado, porque esto es lo que plantea precisamente la resurrección. El fin del mundo, el colapso del tiempo, donde no hay más futuro que el Dios que se nos da en el resucitado. En el resucitado que hay que recordar, como lo señalan todos los relatos pascuales de los evangelios, el resucitado es el crucificado, es el mismo. Pero nosotros no vemos al resucitado, sino como el prójimo que no podemos tocar, como la alteridad radical que no podemos ni dominar ni retener. Ese prójimo es un clamor para nosotros, y ese clamor es una demanda insoslayable. Lo que ninguna pandemia le puede quitar a un creyente verdadero es esa mirada y esa voz que le reclama. Y ese clamor no pide solamente salud en el sentido biológico, sino que pide tocar sin tocarse, mirar y separarse, pero sin olvidarse de ese otro, que no cesa de exigirnos una respuesta. Para la fe cristiana, el mundo, incluyendo el mundo que vendrá, se reduce a ese mundo de los ojos y de la voz de su hermano. Se reduce a los ojos y a la voz del indigente, de quien tiene el estómago vacío,
de quien padece la exclusión del mundo como lumpen, como basura del mundo, pero que bíblicamente no es otro que Abel, nuestro hermano. Y también Dios, por tanto, se reduce a esa voz y a esa mirada. Termino leyendo unas palabras de Cobo, precisamente en su blog, hablando de Dios. La fidelidad de Dios, dice Cobo, de la voz que nos interpela desde Abel, no deja de ser la de una mosca cojonera. Y si esto es así, que lo es, no deberíamos admitir que en verdad preferimos no saber nada de Dios, que en su lugar acaso sea preferible un océano. Y hasta aquí quisiera dejar la exposición y ojalá que pueda dar lugar a una conversación. Muchas gracias. Moltes gràcies, Víctor, per la teva aportació tan interessant i que segur que suscitarà moltes preguntes de les 81 persones que tenim connectades en aquest moment. Per tant, a partir d'aquest moment es poden formular preguntes o a través del xat, que els aniré repetint jo, o demanar la veu i el Jaume Reguant, el nostre secretari, us donarà l'altaveu perquè pugueu formular, diguem, la pregunta de forma oral i no cal escrita. Per tant, obrim ja aquest torn d'intervencions de la gent que està assistint a l'espai obert d'avui. Bé, hi ha una primera pregunta que està en el xat que diu el següent, Víctor. Com l'Església ha de reformar el dogma i la pràctica per poder ser avui creïble per la mentalitat moderna, principalment entre la gent jove? Sí, sí. Bueno, he visto la pregunta. Sí, sí, es una pregunta muy pertinente, por supuesto, ¿no? Claro, yo no sería aquí capaz de decir cómo la Iglesia, y está puesta aquí con mayúscula, ¿no? Supongo que se refiere a la Iglesia Católico Romana, ¿no? Y al dogma del que habla de reformar, supongo que tendría que ver con el dogma también de la Iglesia Católico Romana, ¿no? Me imagino, ¿no? Yo no soy católico y se me hace un poco difícil opinar sobre lo que los católicos pienso tendrían que decir más bien, ¿no? Es evidente, cierto, lo que la pregunta expresa, ¿no? Para la mentalidad de ahora y sobre todo para los jóvenes resulta muy difícil de comprender una concepción y una práctica del poder en un sentido verticalista. Yo lo único que se me ocurre decir es algo que le he escuchado a Leonardo Boff desde hace ya muchos años, cuando escribió aquel libro que llevó a una censura, que es La Iglesia, Carisma y Poder. Me tocó escuchar a Boff cuando acababan de sancionarlo, imponiéndole un silencio. Y también bastantes años después, cuando Boff dejaba la vida religiosa para hacerse laico, estuve en México y recuerdo una reunión, una larga conversación con él sobre ese libro, y él allí habla bastante de esta cuestión, la cuestión del poder. Y él decía una cosa muy interesante, decía que sin embargo él había hablado sobre ambas cosas, es decir, el poder y el carisma, es decir, la estructura institucional, su ejercicio del poder. Él hablaba ahí de la importancia de devolver el poder al pueblo, por decirlo así, a las comunidades. Pero también hablaba de carisma, hablaba, por tanto, de su confianza en la acción del Espíritu Santo. A mí me parece que ese libro, que ya tiene bastantes años, de Leonardo Boff sigue siendo
en el ámbito católico una aportación importantísima. Quizá otra persona que ha señalado cosas interesantes es Víctor Codina, un jesuita que ha vivido muchos años en América Latina y que ha explicado el año pasado, lo hizo bastante, qué sentido puede tener para Europa algo como el sínodo de la Amazonia, ¿no? Lo que había sido el sínodo de la Amazonia, que me parece que fue en 2019, donde precisamente ahí se plantearon cuestiones muy diversas, ecológicas, pero también de justicia, y de la cuestión de la práctica del poder. Son dos cosas que se me ocurren como respuesta en el ámbito de la Iglesia Católica Romana. Obviamente se podría hablar también de eso en el ámbito protestante, donde también se dan este tipo de fallos, por supuesto. A veure, tinc 3 preguntes, 4. Dono la paraula a la Pilar Fernández. Ha d'obrir el micro per poder parlar. Sí, Pilar Fernández? Obri el micro, que està a l'esquerra. Val. A veure, no sóc conscient d'haver demanat pregunta. Ah, perdó. Gràcies, Estava Gràcies. Perdó. Adéu. A veure. Bueno, yo estoy leyendo algunas cosas en el chat. Por ejemplo, otra pregunta dice, ¿qué piensa usted del comportamiento de las iglesias ante la pandemia? ¿No? Otra persona que ha dicho, no solo no només la Iglesia Católica, sinó totes les persones que segueixen a Jesús. Aquesta fa referència a la primera pregunta. És el Guillem Peris que aclareix que no solament són els catòlics, pel que fa a la pregunta, sinó tots els que segueixen a Jesús. Sí, no, bueno, sí, yo estoy de acuerdo, es verdad esta cuestión. Pero fijaros, claro, hablar del tema de poder es una cuestión muy amplia. Yo en la primera parte he hablado, siguiendo a Foucault, de la cuestión del poder, la manera como el poder se ejerce en las sociedades neoliberales, ¿no? Y en ese sentido las iglesias no lo hacen distinto a cómo se hace en la sociedad. Es decir, a lo largo de la historia las iglesias, en buena medida, en gran medida, lo que han hecho es reproducir las formas de ejercicio de poder del mismo contexto social. El Evangelio lo que plantea es que los valores del reino suponen una inversión, un trastocamiento de las formas del ejercicio del poder, es decir, que lo que en la iglesia debería darse, Jesús lo dice así claramente, es que el poder no puede ser otra cosa que el servicio a los demás. Esto en la teología protestante, Bonhoeffer lo ha planteado diciendo que la iglesia no puede ser sino la iglesia para el mundo, para los demás. Pero aquí hay que decir una cosa también que tiene que ver con que el poder va con la condición humana. Es decir, el poder fascina. El poder genera goce, lo que los psicoanalistas llamamos pulsión de goce. El poder es en el fondo ser como Dios. Y esa posibilidad de ejercicio del poder se da simplemente con la posibilidad de la dominación del uno sobre el otro, de las diferencias. El que tiene dinero y el que no tiene, o el que tiene muy poco. El que pertenece a un grupo racial o a otro grupo racial, aunque se diga que no existen, pero que ciertamente así funciona la sociedad. El que se autodefina uno con un género, una identidad de género y otro de otra, en una sociedad donde se dan diversas formas de homofobias, etcétera, de exclusiones. Entonces, el poder es no solo ejercicio del poder, sino es también goce.
es también fascinación, es también pulsión, y pulsión quiere decir que va más allá de las buenas intenciones, va más allá de la declaración de principios, de sí, todos somos iguales, sí, yo creo en esa igualdad, pero la pulsión de repetición, como decimos los psicoanalistas, se manifiesta habitualmente en las relaciones de los unos con los otros. La pregunta es importante porque formula la problemática, más que lo que yo pueda responder, pero sí que nos impele a todos a un trabajo muy crítico, ¿no? A veure, la Mercè Serra, li obro el micro. Obri, sisplau, i pot parlar. Bon dia, em sentiu bé? Sí, endavant. M'ha agradat molt l'exposició que ha fet el Víctor i m'ha fet pensar, hi ha hagut unes idees que m'han quedat molt clares, que m'han agradat molt. Quan has parlat de comunitat, dius que la comunitat implica el compromís d'acompanyament. Ens parles de que les tecnologies ens porten a la connectivitat, la comunitat és el que ens porta a aquests vincles connectats per la fe. I també ens has parlat de la importància del cultiu de la pregària comunitària, que vol dir acollir l'altre. Llavors, això em porta a demanar, a preguntar-te com podem o com es pot comunicar i treballar esperança en el fet de que aquesta pandèmia ens pot ajudar a anar a l'essencial de la nostra fe. No sé si m'explico. Has parlat de que no ens podem tocar, però sí que ens podem mirar als ulls en profunditat, descobrint allò que de veritat ens uneix. Moltes vegades a les comunitats hi ha grans performances i moltes coses que queden com molts compliments d'anar aquí o fer allò, però aquesta pandèmia potser ens pot ajudar a descobrir aquest fet de que cal conèixer l'altre, aquest pròxim. Com podem comunicar esperança de que aquesta pandèmia ens pot ajudar a avançar aquest aspecte, aquest descobriment? Com això ho podem comunicar? No sé si m'explico. Sí, t'expliques bé. Bueno, gràcies, Mercè, per la teva pregunta, el teu comentari. Sí, em sembla a mi que és molt important la distinció entre connectivitat, connexió, i comunitat o sentit de comunitat. Aquí hi ha una cosa, en el cas del cristianisme o de la fe cristiana. El cristianisme, des del seu començament, no és altra cosa que l'expressió comunitària d'una fe que no té sentit fora d'aquesta comunitat. Ara, què vol dir això? Això vol dir que quan la gent es reunia, es trobava, acontecia una cosa insòlita. I era l'afiliació de persones que no podien afiliar-se. Que això no estava perdonat. Al món grecorromà, el valor de l'amistat, el valor de la fraternitat era molt important. D'això la paraula grega philos. Ara, però què s'entenia per fraternitat? Bueno, la fraternitat és la que té lloc entre iguals. Entre iguals. D'ahí que afiliació volia dir la reunió, la trobada, l'associació dels iguals. Dels iguals. El que no podia passar era que a la reunió estigués també, al simpòsium estigués també l'esclau.
o que al simposio estigués també la dona. Ara, què passa quan això es dona en les experiències comunitàries? Bueno, que això és una amenaça cap al món grec-romà. Ara, el que podríem dir, no, clar, hem d'acollir a qualsevol. Bueno, sí, però penseu, per exemple, en el que diu la carta de Jaume. Què diu la carta de Jaume? Quan tu llegeixes la carta de Jaume, és com si estiguessis llegint el profeta Amós, per exemple. Ell diu, clar, feu les reunions, arriba un indigent, un pobre, què li dius? Benvingut, li dones la benvinguda. Pots entrar, pots venir, pots quedar-te. Sí, sí. Ah, sí. Però si qui arriba és un personatge important, un noble, un decurió, per exemple, no? És un decurió. Ja la vestimenta, les senyes d'identitat ja mostren que és diferent. I què diu la carta Jaume? Bueno, le dona, no només li acull, sinó que li dius, mira, bé, vine, aquí hi ha un joc d'honor per tu. Clar. I aquí ve la denúncia de Jaume. Això que esteu fent, què és? Bueno, estic fent accepció de persones. I això no és possible. Per què? Perquè hi ha una tradició bíblica que diu que la veu de Déu, que la mirada de Déu està en aquest altre, però aquell altre que no són capaços d'acollir, però no només perquè sigui una incapacitat congènita, sinó perquè no la volem. No la volem. En principi som així. Ara, que això sigui possible, que això tingui lloc en pràctiques, experiències comunitàries, no? És el que des de la fe cristiana s'entén com a experiència de l'esperit, com el que fa possible l'esperit. Clar, tu preguntes, Mercè, està molt bé, com donar esperança? Com donar esperança? Clar, a vegades nosaltres pensem que l'esperança és una espècie d'emoció positiva, de motivació, i que així com els coaches ajuden a la gent a tenir il·lusions, podríem, com un coach, ajudar-li a la gent a tenir esperança. Però l'esperança no ve d'això. L'esperança és un tipus de llum que esdevé de la foscor. De la foscor. És a dir, que l'esperança ve quan estem travessant una experiència de foscor. Quan cauen les altres esperances és quan té lloc l'esperança. I què vol dir això? El que vol dir això és que en principi per nosaltres l'esperança no pot venir d'un altre lloc que no sigui el que mostra el crucificat, el ressuscitat que és el crucificat. L'esperança ve d'aquest lloc. Bé, faig un petit resum. S'ha acabat la resposta ja. Víctor, tenim en aquests moments 5 preguntes al xat i 3 persones que demanen la paraula. Per tant, hi ha 8 persones a contestar. Ho dic perquè, bueno, ara farem una pregunta de xat i donarem una veu. Una pregunta de xat i una veu. I a veure si tenim temps de respondre-ho tot. La primera pregunta de xat la formula l'Àngels, que diu, després de la Segona Guerra Mundial hi va haver una crisi de valors i de creences. Creu que ens trobem en la mateixa situació arrel del panorama de la pandèmia, ja que la mort i les incerteses estan presents? Ho llegiràs totes, no? O no? No. Ah, vale. No. No, jo, bueno, diria que sí, és una situació molt semblant, molt semblant. Ara, amb el matisos de que la Segona Guerra Mundial, i això s'ha dit molt,
el que va a pasar no va a ser només una crisis de valors o de creences, sinó l'expressió d'una manera d'entendre i de viure la modernitat que se va expressar en aquesta experiència que va ser l'Holocaust, no? És a dir, que això el que mostra no només és la crisi d'alguns, dels dolents que van fallar i que van ser els genocides, sinó que és l'expressió de tota la societat europea, no? Molt bé, donem pas ara a una pregunta del Ramon Maria Nogués. Si vols obrir el micro. Ramon, pots parlar. Al micro, Ramon Maria. Sí. Tens apagat el micro. Ramon? Ara. No, perdó. No. Ha baixat la mà. Ha baixat la mà i... Ara? Sí. Ara sí. Ara sí. Hola, Víctor, i gràcies per l'exposició. Escolta, jo volia plantejar un tema que és el següent. Aquesta pandèmia, evidentment, té una singularitat respecte d'altres, que és que coincideix amb una crisi ecològica, diguem, de gran abast, que això és un element nou respecte d'altres crisis anteriors. Aleshores, en aquesta crisi hi ha barrejat un concepte que té una part bíblica, que és, diguem, l'exhortació a l'home en la creació de que domini la naturalesa, exhortació que després la cultura humana l'ha reforçat, en el sentit que Protàgores, per exemple, diu l'home és la mesura de totes les coses, el Renaixement torna a situar la persona humana en el centre de tot, la Il·lustració situa la raó com a principi absolut. Bé, tot això fa pensar en un tema que tu coneixes molt bé per la teva especialitat, que és allò que, si no m'equivoco, els psicoanalistes anomeneu l'omnipotència narcisista, és a dir, aquesta capacitat de considerar-se la solució de tot. Aleshores, a mi em sembla que la crisi actual, i acabo, hauria de portar-nos a modificar aquest aspecte tan important de la nostra inconsciència, diria, no? De seguir pensant que l'espècie humana és la mesura a la qual s'ha d'adaptar tot i substituir aquest pensament per la idea que allò a la qual ens hem d'adaptar tots no és l'espècie humana, sinó l'harmonia de la vida biològica en el conjunt, i que això significa que l'espècie humana no és la que ho pot manejar tot al seu aire. Gràcies. Molt bé, gràcies, Ramon Maria. Sí. En el psicoanálisis, al narcisismo precisamente se vincula con esta visión de la omnipotencia, de considerarse como aquello que hace la totalidad, lo que el ser humano y cada individuo, cada sujeto ve y aspira a ser es el todo. En lenguaje bíblico eso es ser como dioses, ¿no? El planteamiento que ahora se habla de podernos ver como una parte más de la naturaleza, del mundo que nos rodea, está muy bien, y diría que es un elemento que ha venido también desde comunidades o sociedades no occidentales, ¿no? Yo pienso en las comunidades indígenas, por ejemplo, en América Latina, que tienen esta visión bastante integrada en las vidas comunitarias, la relación, la dependencia, una especie de hermandad entre el ser humano y las especies y el entorno. Ahora,
También habría que decir que desde una perspectiva de cómo funcionamos, operamos los seres humanos, yo creo que es muy difícil que esto seamos capaces de hacerlo. Es decir, renunciar al narcisismo no es una cuestión de voluntad, ¿no? Es una cuestión de un trabajo que pasa por unos quiebres del yo, que no es que los querramos, ¿no? Y también aquí habría que decir una cosa desde la perspectiva bíblica, es decir, yo diría que la perspectiva bíblica, judeocristiana y judía sobre todo, no plantea una igualdad entre el ser humano y el resto de la creación. Y no lo plantea de un modo que, como tú has dicho, Ramón María, pone al ser humano por arriba de todo lo demás. Pero la manera como lo pone, y eso habría que ver esos relatos en el Génesis, por ejemplo, es diciendo que esa distinción de llevar la imagen de Dios, es decir, porque aquí habla el mito judío de Génesis del ser humano como quien lleva la imagen de Dios, es algo que de lo que está hablando es de Dios más que del ser humano. Es decir, esto me parece que Cobo lo ha explicado bastante bien. Que el ser humano lleve la imagen de Dios quiere decir que es la huella de un Dios ausente, y que para el ser humano la imagen de Dios solo puede estar en aquel que no cuenta como ser humano, el quien es un despojo de lo humano. ¿Y quién es un despojo de lo humano? El débil. ¿Quién es un despojo de lo humano? El pobre. ¿Quién es un despojo de lo humano? Bueno, estas figuras que hemos dicho, ¿no? El migrante, la mujer usada, excluida, el niño abusado, la imagen de la viuda, el huérfano y el extranjero. Entonces, fijaros cómo el planteamiento bíblico es un planteamiento que sí que le da una primacía al ser humano, pero una primacía en términos de demanda, de responsabilidad ética. Esto nos parece que se vincula con un cuidado de la creación. Sí, yo creo que sí, porque el planteamiento del Evangelio no es la salvación del alma, sino una nueva creación. La creación que Pablo dice gime como una mujer en dolores de parto, ¿no? El tema está bien, es interesante, y diría que si en Spayuber os interesa, a lo mejor se podría hacer un trabajo teológico ahora que hay una nueva conciencia ecológica, y estos temas son... Y si nos invitan a los psicoanalistas estará bien también. Gràcies, Víctor. Moltes gràcies, Víctor, per aquesta resposta, que d'alguna manera ens connecta amb el primer espai obert que vam tenir el 16 de gener sobre ecologia, post-coronavirus i repensar l'espècie humana com a part de la biosfera. O sigui, ens ha recordat qüestions que vam abordar en aquella qüestió, molt interessant. Bé, ara et referiré a una pregunta de xat de la Núria Sastre, molt genèrica, però també molt important. La Núria diu així: al nostre voltant hi ha molta gent que no és creient, els nostres fills, els nostres veïns. Com podem comunicar l'esperança que ens dona la fe? Sí. Bueno, una pregunta retadora, ¿no? Quizá aquí vale más poner un ejemplo. Tengo un amigo que es un pastor de una comunidad que ha hecho lo que han hecho todas las comunidades en estos tiempos, las iglesias, que es seguir haciendo sus reuniones virtuales, pero también a veces algunos se podían reunir en el templo cuando lo permitían las condiciones. Un grupo pequeño, y al mismo tiempo hacían todo esto de manera virtual. En México, hablo de una comunidad en México, y una cosa que estuvieron haciendo era, dedicaban un tiempo de su reunión, unos 10, 15 minutos, a hacer oración por médicos, por enfermeras, por celadores,
por todo lo que era personal sanitario. Y leían los nombres de tales médicos, médicas, enfermeras, y hacían oración. Y una cosa que iba pasando es que tú, claro, por ejemplo, no sé, mi esposa y yo tenemos aquí amigos, amigas, quien trabaja de enfermera, quien trabaja de médico, etcétera, o tal persona que decía, es que mi hijo ahora está trabajando como médico en un hospital COVID y estoy llena de miedo. Y entonces le compartíamos siempre estos nombres y era una experiencia de intercesión. Y era muy interesante porque había gente que no es creyente, gente que no profesa ninguna fe, pero que en medio de, bueno, de la inquietud, de la preocupación, del miedo, ¿no?, del agotamiento y todo esto, estaban muy, muy agradecidos de que hubiera una comunidad y una red de personas de fe que lo que hacían era, se reunían cada día y también el domingo, donde dedicaban este tiempo más largo, y nombraban con nombre y apellido a personas por las que estaban orando. Yo creo que eso, lo digo porque hubo personas que luego nos lo han comentado, para ellos fue una esperanza, un poco de esperanza, un aliento. Y como esto diría que debe haber muchas otras historias también. Molt bé. Dono la paraula a l'Isabel Turull. Isabel, has d'obrir el micro per parlar. Sí? Se'm sent? Sí. Sí, d'acord. A veure, primer de tot, moltes gràcies per l'aportació, perquè tot ho he trobat molt interessant i hi ha moltes coses que penso que m'haig d'interpel·lar, no? La meva pregunta és, al principi, sobretot de la pandèmia, malgrat el patiment per pares grans que jo tenia, una filla que treballava en condicions molt precàries a primera línia i així, però dins meu jo vaig sentir, tot i que pugui semblar contradictori, doncs com una, podríem dir com una joia o una esperança molt gran, no? Perquè jo sentia que era com que el món hagués dit prou, no? Prou, i que prou, diguéssim, a un món que estàvem utilitzant, per exemple, a nivell ecològic, sense tenir-lo en compte, prou persones que uns estem anant molt endavant i altres que estem oblidant molt endarrere, amb moltes desigualtats, no sé, molts desequilibris socials, o sigui, a moltes injustícies. Llavors, jo això ho vaig veure a dins meu, jo ho sentia com una oportunitat, i fins i tot personal, a dir, a veure, doncs som vulnerables, moltes coses que ja s'han dit. I la veritat és que, doncs, fins i tot m'il·lusionava. Potser semblarà un disbarat per moltes persones. M'il·lusionava en el sentit d'aquest de dir, en podem treure una oportunitat, el món canviarà, el món ens sortirem més reforçats, per això, com a comunitat, en solidaritat, en moltes coses. Però potser perquè ho miràvem i com hem parlat des d'aquí, doncs des d'una visió cristiana. Però ara fa uns mesos, fa pocs mesos, parlant amb una amiga, ella no és creient, ella no és cristiana, no és creient, i ella em deia que pel que veia al seu voltant, pel que sentia i així, ella creia al contrari, doncs que ens sortiria una societat més egoista, de mirar que justament per això de la pandèmia, mirar que un estigui bé, els del seu voltant que li toquen que estiguin bé i endavant, i els altres ja s'ho faran, no? Home, clar, jo em vaig quedar una miqueta feta pols, vaig pensar, potser tu ets una mica, vas amb el lliri a la mà, que de fet és el que em va comentar ella, no? Tu potser vas amb el lliri a la mà. Volia saber, doncs, quina és la teva opinió, si realment, doncs, ara amb això de la pandèmia, clar, nosaltres estem mirant aquí des d'una visió cristiana, però, clar, no tothom comparteix aquesta visió. Si realment
penses que pesarà més? Si em pot sortir un món més egoista, no? On es prevalgui el que jo estigui bé i els que els del meu voltant estiguin bé i els altres ja s'ho faran o no, no sé. Suposo que aquí intervé molt també doncs, l'esperança i la lluita que hem de tenir nosaltres a que això no sigui així. Moltes gràcies. Molt bé. A tu, Isabel. Jo crec que aquesta sensació que tu vas tenir va ser una sensació molt compartida, sobretot als primers mesos de la pandèmia. I en part és una cosa que es ve d'una situació de l'excepcionalitat. Quan sembla que s'ha aturat tot i que el que ens adonem és aquesta situació de l'excepcionalitat, clar, una reacció és també aquesta de mira que bé, s'ha aturat el món, ara ens podrem baixar, podrem mirar que funciona malament i ens sortirem una societat millor. De fet, moltes veus així ho deien, no? Ara, ja quan ha passat un any de pandèmia, el que s'ha vist és que no va ser tan així i que la societat va tornar a unes inèrcies i a unes maneres de fer, a polítics molt mesquins, en fi, molta cosa que és molt més del mateix. O pitjor també, en el sentit de que també hi ha coses que és molt probable que es quedaran en termes de control, de control social, etc. No? Jo diria que en general els cristians no som diferents de qualsevol altra persona en la manera d'afrontar el porvenir, que ningú sap com serà. I sempre ens movem entre la por i també la il·lusió. I fer-se il·lusió és una cosa que ve molt de la manera com funciona el psiquisme. La il·lusió és també moltes vegades una defensa davant de l'angoixa del que podria passar i del que no tenim control. La religió té una funció molt important en aquest sentit. I s'ha de dir també això, que la religió té una funció de donar suport a les il·lusions. El que sí que passa és que en el cas de la fe cristiana el que proposa és un camí de desil·lusió, de desil·lusionar-se. I tota aquesta insistència de la fe bíblica contra la idolatria passa per això. Ara, per què aquesta insistència d'un camí que travessa les desil·lusions, la caiguda de les il·lusions? Per causa de l'altre, del pobre, de l'excluït, del marginat. Aquesta és la raó bíblica per la que no podem pensar l'esperança de la mateixa manera com funciona la il·lusió. Esperar cristianament vol dir esperar en Déu. I esperar en Déu vol dir esperar com espera aquell o aquella que ja no té res a esperar. Res a esperar. I qui és qui no té res a esperar? Qui ja no té recursos, qui ja no pot confiar en cap recurs propi, en cap possibilitat des de si mateix o des dels seus mateixos. No? I moltes vegades aquesta no és la nostra situació, dels que som aquí, per exemple. Per què? Perquè tenim un sostre, perquè tenim menjar, perquè... En fi. Ara, què passa amb qui no en té res? Hi ha una pregunta aquí, què és verdaderament pregar? Està bé aquesta pregunta que llegeixo aquí al chat. ¿Qué es orar verdaderamente? Y diría que muchas veces nosotros pensamos la oración desde el sentido de la interioridad, como si la oración tuviera que ver fundamentalmente con nuestro interior. Y diría que bíblicamente no es así.
Orar quiere decir un clamor. Y un clamor es aquel o aquella que no es nada más que su clamor. Es decir, es el cuerpo que se postra porque ya no puede esperar nada. Y sin embargo, no sabemos por qué espera en un Dios al que no se le ve por ningún lado en la circunstancia, en la situación humana en que está. Sin embargo, espera en Dios, clama a Dios. Orar quiere decir hacerlo en el clamor, en el grito, en el ruego de otros. Es decir, no es una cosa que está centrada en nuestra interioridad. Al contrario, orar tiene que ver con la exterioridad. Fijaros en el Padre Nuestro, el modelo del Padre Nuestro. ¿Qué interioridad ves allí? No. El Padre Nuestro es un modelo de oración que muestra lo fundamental que es lo que viene de fuera, que venga tu reino, que tu nombre sea bendecido, que el pan no sea dado, pero el pan que viene del trabajo, del sudor de otros, ¿no? Y el perdón de las deudas, que literal son deudas, ¿eh? Son ofensas, pero también son literalmente deudas económicas, ¿no? Eso es lo que no se perdona de ninguna manera en nuestra sociedad, las deudas económicas. Y ser liberados del maligno, de no caer en la tentación, tiene que ver exactamente con lo mismo. Fijaros que es un modelo de oración que no está centrado en un tipo de interioridad meditativa. Y ya sé que este tipo de oración nos da tranquilidad y va muy bien. Es una práctica religiosa universal que se da y que va muy bien. Pero a lo que me refiero es que bíblicamente hablando, orar es otra cosa. Molt bé, hi ha una pregunta que fa la Lourdes Montfort i vull aprofitar de dir una cosa que no he comentat abans, és que avui, per primera vegada, rebem els professors, diríem que s'han adherit a Espai Obert i que són com 25, són professors majoritàriament d'ensenyança de religió a les escoles, i la coordinadora és la Lourdes Montfort, que fa una pregunta que, com que ella és panelista, et demano a Lourdes que obris micro i la facis directament, per veu. Lourdes, Hola, em sents? hola a tothom, em sentiu? Sí. Sí, jo sí. Bueno, és que em costa formular-la, però, clar, amb la meva visió de mestre, el que has explicat seria poder-ho, si poguessis tornar-ho a explicar en un llenguatge que jo pogués entendre també millor i també poguessin entendre el meu alumnat, no? Jo he entès, que no ho sé, que la resurrecció, el fet de la resurrecció és un canvi de visió de la història. És com si la història, antes has dicho que la història ha finalizado, o la manera de entender la història amb el temps. Llavors, aquesta idea, si la poguessis tornar a explicar, jo suposo que està relacionada amb l'agraïment de pensar que a la nostra vida hi ha algú que ens sosté, que és Déu, que d'alguna manera té sentit la vida perquè hi ha algú que nos aguanta, que ens sosté. Però... Sí. Bueno, ya está. Vale, lo intento, Lourdes. La resurrección, la resurrección, cuando se lee en el Nuevo Testamento, tiene un contexto que nosotros ya no tenemos, que es el contexto de lo escatológico, es decir, lo que tiene que ver con las últimas cosas, con el fin de la historia, con los últimos tiempos. Es un contexto apocalíptico, es decir, ese contexto que era propio del judaísmo, ¿cómo se llama?, del segundo templo, que es el judaísmo en el que crece Jesús. La expectativa de que Dios ya viene, Dios vendrá, Dios llegará para instaurar su reino, y esto quiere decir, obviamente, el fin del mundo, de la historia. El cristianismo lo que profesa es que esto tuvo lugar en el Calvario y en la resurrección, con la muerte y la resurrección de Cristo. Ahora, claro, ¿qué quiere decir eso para nosotros que vivimos en un mundo donde ya no existe
lo escatológico, lo apocalíptico. Nosotros no queremos que el mundo se acabe. ¿Cómo vivimos nosotros? Nosotros vivimos pensando en que queremos vivir hasta los 80, 90 años y que no queremos que Cristo venga ya porque tenemos algunos planes, porque nos gustaría ver a los nietos crecer. O sea, fijáis, para nosotros el mundo es un mundo que seguirá una historia que no termina. ¿Quién espera que el fin del mundo? ¿Quién ya no puede esperar nada del mundo? ¿Quién quiere que Cristo venga ya y que se haga el juicio final? ¿Quién ha caído aplastado por la violencia de la injusticia? Son ellas y ellos, la basura del mundo, los que esperan, los que quisieran que este mundo terminase ya. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que la resurrección de Cristo para los cristianos se muestra como aquello que se nos aparece en otros. Yo he comentado el relato de Juan 20, de María Magdalena y Jesús, el resucitado, ¿no? El Noli me tangere, ¿no? Pero, por ejemplo, pensemos en un relato como el de Lucas, de los caminantes de Emaús. ¿Qué nos dice ese relato de los caminantes de Emaús? Bueno, dos discípulos de Jesús que caminan de Jerusalén a Emaús y que se encuentran en el camino con un caminante, con un viajero, con un extranjero, a quien no reconocen como el resucitado. Es el rostro de ese migrante, de ese extranjero, de ese extraño, ¿no? Al que, por cierto, cuando llegan a casa, lo invitan a su casa, lo invitan a comer, a cenar, ¿no? Es decir, es el rostro del extranjero donde está el resucitado, es en la hospitalidad al extranjero, y por supuesto en esa conversación donde van hablando, ellos desde su decepción total se lo dicen a este hombre cuando les pregunta de qué habláis y dicen, eres tú el único extranjero que no se ha enterado de nada de lo que ha pasado en Jerusalén. De Jesús de Nazaret, ellos dicen, pensábamos que era el que iba a restaurar Israel. Es decir, lo veíamos como el Mesías. Bueno, pues no pasó así. ¿Qué pasó? Nada, lo mataron. Fracaso total, rotundo, decepción. Era un farsante. Eso es lo que están viviendo los caminantes de Emaús. Será en la conversación con este extranjero, con este hombre que se encuentra en el camino y al que acogen en su casa, donde ellos verán resucitado. En cuanto lo ven, desaparece. El Evangelio de Lucas, un evangelio escrito hacia final del siglo I, probablemente en la década de los 80 del siglo I, como dicen los especialistas, lo que quiere es recordarle a la Iglesia que la resurrección es para ellos, por un lado, el testimonio de los apóstoles, pero también aquello que se vuelve a vivir como experiencia de encuentro, de reconocimiento insólito, en el rostro del extranjero, del extraño, del de fuera. Fíjate que esa manera de ver la resurrección es distinta. Ahora, aquí hay colapso del tiempo, de la historia, se acabó el tiempo. Sí, en la medida en que la fe cristiana lo que plantea no tiene que ver con el futuro del mundo del que somos parte, sino tiene que ver con el llamado a mirar el rostro del otro. No sé, Lourdes, si he podido decir algo más inteligible para los alumnos, pero Y para mí, bueno, este ha sido mi intento. muchísimas gracias, muy bien, gracias. Perdó, dono la paraula ara a la Carme Arnau. Ja s'ha respost, la pregunta? Gràcies. Ja està. D'acord, d'acord. Molt bé, una altra pregunta, doncs, del xat d'en Josep Solsona, que diu, com a cristians, davant la postpandèmia, no ens faltaria més compromís davant la retallada dels drets democràtics laborals i socials? Sí, totalmente de acuerdo. Pero
el que és interessant és per què això no ha passat. Per què no passa? Per què no hi ha més... Aquí compromís voldria dir reacció, respostes, protestes, organització. Bueno, això no passa. Bueno, el que no passa, el que això no ha passat o passa molt poc, ja explica una mica la dinàmica de la que som part, no? Que és una dinàmica d'aquesta biopolítica on cada individu està aïllat. I està bé que estigui aïllat. A la gent li importa molt més si tindrà estiu, vacances, si podrà trobar-se a les terrasses, etc. Tota aquesta reacció de la meva llibertat, els meus drets, però drets vol dir això, aquest tipus de coses. No les retallades. La pandèmia, això està molt dit ja, ha mostrat l'efecte de totes les retallades de la sanitat pública. Madrid i Barcelona han tingut, Catalunya i Madrid, unes polítiques brutals de retallades del sector sanitari, de formes de privatització amagades, però que han mostrat els seus efectes ja en plena pandèmia. És terrible, però sembla que ja estem en la part de la vacunació i sembla que aquests sistemes no canviaran gaire. Potser se potenciaran més. Bé, la Pilar Fernández ha tornat a aixecar la mà. No sé si... Perdó, a vegades el ratolí em fa males passades per la pantalla, Perdó. Res. La Carme Arnau ha tornat a aixecar també. No, ja està. És que no sé què... Sí, em passa el mateix que la... Vale. Molt bé, ja no tinc cap més mà aixecada i fem les dues últimes preguntes. La següent és de la Maria Pilar Massana, que pregunta a Víctor si la pandèmia ens fa més conscients de la nostra feblesa i de la necessitat de la comunitat. I pregunto, no serà que estem en millors condicions ara per formar comunitats més autèntiques, més cristianes? Moltes gràcies, Pilar, per la teva pregunta. Sí, jo amb tu desitjaria el mateix. Sí que la pandemia nos ha hecho más conscientes de la fragilidad nuestra, de la necesidad de comunidad, pero aquí usaría una imagen que usa un amigo mío, que es una imagen muy fuerte, quizá muy violenta, pero me parece que tiene razón. Dice, cuando hablamos de estas cosas, que de fragilidad, de la importancia de la comunidad, dice, ¿a quién le hablamos? Y este amigo mío dice, a simios enjaulados, a monos enjaulados. Y tú les puedes decir todo esto, ¿y qué va a pasar? Y nada. Y esto es cierto, claro, ¿a quién le hablamos? Y nunca mejor dicho esto de estas criaturas enjauladas porque precisamente esta es la condición de la sociedad neoliberal, de la sociedad de mercado, que es la creación de ficciones de libertad. ¿Creemos realmente que somos libres en nuestros espacios de consumo, de bienestar, de la libertad de escoger qué producto quiero comprarme por Amazon, etcétera? Pero lo otro, es decir, por ejemplo, pensar en términos de sacrificio, en relaciones de compromiso a medio largo plazo, ya no digamos esto que dice el Evangelio del otro, el otro en tanto que clamor
por Dios y de Dios también. Diría que estamos bastante lejos de eso. Claro, no obstante, de haber creyentes, hay los, de que los hay. Quizás son ellos los que a otros nos inspiran y nos dan esperanza, algo que se ha preguntado aquí varias veces. Molt bé, doncs ja no queden preguntes de veu. Hi ha una última pregunta de xat, feta pel Guillem Ramis, que diu: la resurrecció no és també l'actualitat del projecte de Jesús, el regne de Déu? És la darrera pregunta, Víctor. Sí. Yo creo que sí, pero claro, pero ¿qué quiere decir? Que es el proyecto del reino actualizado. ¿Qué quiere decir esto? Diría que esto es lo importante, porque a veces se piensa en la resurrección como una especie de que Jesús está vivo en nuestro interior, o tenemos una visión utópica, que el reino de Dios se piensa como un proyecto utópico que está muy bien, claro. Las utopías, como se ha dicho, nos hacen caminar para adelante, sí, está bien. Pero la fe cristiana dice que el ser humano por sí mismo no hará esto. Es decir, que no lo puede hacer sin Dios. Y la manera como lo puede hacer con Dios, según el Evangelio, es respondiendo al crucificado. Es decir, a la acción que Dios ha querido hacer por el ser humano en la cruz. ¿Eso qué quiere decir en términos de proyecto del reino de Dios? Pues que eso pasa por los olvidados de Dios. Pasa por ahí. Pero pasa no como un proyecto de caridad, ni como un proyecto de solidaridad meramente. Pasa como lugar de la revelación de Dios, al menos del Dios bíblico. Molt bé, doncs moltes gràcies, Víctor. Ha estat una conferència molt interessant. I el que pregaria finalment és si ens poguessis passar un text d'aquesta conferència, perquè tenim en Lluís Busquets, que sempre ens ho demana perquè és el que treballa el llibre d'alguna manera que fem de tots els espais oberts, i també fa un resum que publicarà en 2 dies a Catalunya Religió. Per tant, si fossis tan amable, enviar-me un text per poder-lo passar